Perfecto. Eh, Bien, vamos a hacer lo siguiente. Digamos, la idea para hoy sería dar inicio al módulo 2. Hasta la semana pasada estuvimos trabajando con módulo 1, obviamente hicimos la clase repaso, quedó ahí más o menos una síntesis eh, rápida de las cosas más importantes del módulo 1. Ya es hora de, digamos, de pasar al siguiente. Si todo fue bien, si todo estuvo en orden, ustedes tienen que haber eh, recibido hoy, tendrían que haber recibido, y si no va a pasar pronto, pero tendrían que haber recibido algo así como el material de estudio correspondiente a nuestra unidad o nuestro módulo 2. Es un PDF así como el que estamos viendo acá. Esto que está ahí. El nombre de esta unidad es diagrama antirrelación, o DER, como le solemos decir nosotros. Es breve, está todo explicadito lo que vamos a trabajar en las siguientes clases. Bien, si no lo recibieron, a mí me figura que sí, que se publicó hoy a la mañana. Pero bueno, fíjense ahí en el Classroom ya tienen que tenerlo definido. Ese módulo es el que nos toca trabajar, digamos, a partir de hoy, el módulo 2. Bien, y para eso vamos a ayudarnos un poquito con las presentaciones, digamos, que siempre traemos acá. El objetivo es estudiar esto, ¿sí? El diagrama de antirrelación o DER, y uno se puede preguntar justo ahora, en este momento, es si eso, ¿qué es ese nombre raro, diagrama antirrelación? ¿Qué tiene que ver con las bases de datos? Es una pregunta que a uno se le puede ocurrir un viernes a las 3 de la tarde, aburrido en esta clase. Bien, tratemos de ubicarlo en principio al DER. Para saber por qué es importante para nosotros como administradores de bases de datos estudiar un DER, tenemos que volver a esta parte final del módulo 1. Acuérdense que nosotros cerramos el módulo 1 estudiando, o por lo menos comentando, cuáles son las etapas o cuáles son los pasos a seguir cuando uno tiene que crear una base de datos importante, digamos, en un organismo gubernamental, en una empresa importante, en una institución educativa de gran cantidad de alumnos y un fluido de datos muy importante. ¿No? Todo aquel lugar en donde la base de datos que yo vaya a crear, el sistema que vaya a operar junto a esa base de datos, sean o requieran de un trabajo considerable. ¿Sí? Ya no lo puede hacer un técnico de forma aislada, sino que haya que trabajar con un equipo de sistemas. Cuando nos toque hacer esa base de datos, nosotros habíamos dicho que vamos a dividir nuestra tarea en 4 partes. La primera era juntar los datos, se llamaba deducción de los requisitos, eso no me interesa ahora acá. La segunda parte, una vez que había terminado esta recolección de datos, era empezar a hacer nuestros borradores. Y esos famosos borradores, hablando con un poco más de propiedad, el primero de ellos se llama modelado o etapa conceptual. ¿Sí? Que básicamente es construir un modelo real, o sea, un modelo que represente el mundo real, básicamente, ¿sí? Que yo voy a terminar constituyendo en mi base de datos. Y hoy en día se utiliza una sola herramienta, que es el diagrama antirrelación. O sea, para armar mi primer borrador de lo que va a ser mi futura base de datos, estaría bueno que yo sepa lo que es un DER, o un diagrama antirrelación, porque tiene como ciertas reglas esta herramienta que me facilitan pensar la base de datos a futuro. Después hay otras cosas más, pero se verán en los próximos módulos. Ahora estamos acá. Entonces, hablando de borradores, vamos a pasar propiamente dicho a lo que es este diagrama antirrelación. ¿Sí? Bien. La cuestión es así. Primero, hay que entender que el DER es un gráfico. ¿Sí? Yo voy a hacer un gráfico. Gráfico que voy a hacer en mi carpeta, en una hoja, así borrador, en una aplicación. Hay aplicaciones que me dejan dibujar DER. Lo puedo hacer como se me ocurra. Lo importante es que, inclusive aunque fuese en mi mente, lo tenga dibujado. ¿Sí? Porque me va a facilitar, o me va a permitir, no solo facilitar, sino me va a permitir ahorrar mucho tiempo a la hora de que yo me tenga que sentar frente al servidor y programar mi base de datos. Recuerden siempre esto, es como armar un borrador o un bosquejo de lo que va a ser mi base de datos futura. El gráfico en sí lo que nos va a explicar es cómo los datos
que yo tengo que almacenar, la información que tengo que guardar en mi base de datos, están distribuidos o están organizados en nuestro sistema. ¿Sí? Eh, Básicamente hace eso el gráfico, pero tiene ciertas ventajas. Bien, la primera es que sí o sí es una herramienta que trabajan los administradores de base de datos. Acuérdense que teníamos tres tipos de usuarios. El usuario final, que acá no importa, el administrador de base de datos, que éramos nosotros, era aquel que desarrollaba, era aquel que diseñaba la base de datos y después la mantenía. Y obviamente para desarrollarlo, para diseñarla, vamos a utilizar el DER como primera herramienta. Bien. Después estaban los programadores o desarrolladores de sistemas que no entran en este rubro. Bien. Y otra cuestión importante, perdón, es que este gráfico, el diagrama de relación, el DER, eh, está compuesto o puede estar compuesto a lo sumo por 4 objetos o 4 elementos. O sea, no es que podemos graficar cualquier cosa, tenemos que graficar alguna de esos 4 elementos que están ahí, A, B, C, D y E. O podemos graficar entidades, que lo vamos a explicar dentro de un ratito, podemos graficar relaciones, que las veremos hoy también, o podemos graficar dos tipos de indicadores, que las veremos a futuro, no ahora, ¿sí? En las próximas clases. Entonces, esos 4 componentes, esos 4 elementos son los que forman parte de cualquier diagrama antirrelación o cualquier DER. Me voy de esta pantalla. Recuerden, nunca pierdan la idea de que estamos creando el borrador de nuestra base de datos. O sea, eh, vieron que en el módulo 1 nosotros veíamos tablas terminadas con datos cargados en su interior. Bueno, antes de crear esas tablas y antes de cargarle esos datos, alguien, si trabajó como corresponde, tiene que haber creado el DER, tiene que haber hecho el borrador de esa base de datos. Básicamente ahí estamos posicionados. Muy bien. Una entidad es eso que apareció ahí. ¿Sí? Una entidad puede ser cualquier cosa del mundo real, cualquier cosa que exista en el mundo real, sobre la cual yo pueda juntar datos. ¿Sí? Con que cualquier cosa que se les ocurra a ustedes permita hacer una recolección de datos, la podemos constituir en entidad. Más allá de eso que es teórico, lo más práctico es que ustedes entiendan lo siguiente: cuando tengan que hacer el gráfico, cuando tengan que hacer el borrador, cada vez que quieran dibujar una entidad, van a hacer eso que está ahí. Ampliamos. Eso que está ahí es una entidad. ¿Sí? Una entidad que se llama, obviamente, asignatura y tiene algunas características más. Vamos al final de la historia. ¿Sí? Empecemos explicándolo de atrás hacia adelante. Si yo veo esto acá, tengo que imaginar que en un futuro, cuando me siente en el servidor, yo voy a crear una tabla que se va a llamar asignaturas. Y esa tabla va a tener 5 columnas. La primera de esas columnas se va a llamar asignatura ID y va a ser la clave primaria. Después va a tener otra columna que se llame nombre, otra columna que se llame año, otra que se llama carga horaria y va a tener una última columna que se llame profesor ID. Y esa última columna que se llama profesor ID va a ser clave secundaria. Eso ya me lo tengo que imaginar ahora. O sea, esto se va a convertir en una tabla a futuro, que va a tener, según lo que estoy viendo, 5 columnas. Y ya sé cuáles van a ser las claves, la primaria, la secundaria. Todo eso lo sé, hasta el nombre de la tabla sé. ¿Se entiende? A ver, después es bastante simple de ver esto. La entidad se dibuja con un rectángulo, se le pone el nombre en su interior y sobre uno de los laterales, entre paréntesis, van a ir el nombre de los atributos o las características que van a ser las futuras columnas. Y listo. Obviamente a la clave primaria se la subraya. ¿Ven acá la línea sólida? Ahí. Y a la clave secundaria también se la subraya, pero ahora con una línea punteada. Y se acabó el inconveniente. No tenemos mayores problemas. He dibujado una entidad en mi modelo. Bien. Para que asignatura se haya constituido una entidad ahí, por ejemplo, obviamente tienen que pensar, si estoy hablando de asignaturas, si estoy hablando de una base de datos para una escuela, seguramente va a haber una entidad que se llame alumnos, otra se llame profesores, otra se llame preceptores, etcétera, etcétera, etcétera. Va a haber varios rectángulos seguramente en este borrador. ¿Sí? Pero sea cual fuese la entidad que yo esté hablando, esa entidad, por cada una de estas 3 características que están acá, cumplió con estos 3 requisitos, básicamente. ¿Sí? Que son muy simples de entender. Cada elemento de la entidad, o sea, cada asignatura, en este caso,
puede identificarse de una manera única. O sea, a cada asignatura le podemos poner un código o un ID. ¿Eso se puede hacer? Sí, perfecto, cumplió ese requisito. Cada elemento de la entidad es necesario para el sistema u organización. ¿Qué quiere decir esto? Cada asignatura que yo guarde es necesario, es muy importante para el sistema de organización, en este caso para la escuela. Las asignaturas son importantes en la vida de la escuela y sí, está bien, cumplió este segundo requisito. Y la tercera, cada elemento de la entidad puede escribirse por uno o más datos, que también pasa acá. A la asignatura yo la puedo escribir por su nombre, por el año que pertenece, por cuántas horas reloj eh, necesita dictarse esa asignatura. Bueno, como cumple los tres requisitos, es una entidad. Lo último, antes de pasar a una cuestión un poco más práctica, es las entidades, esto tener en cuenta, pueden ser cosas materiales como no materiales, o sea, las asignaturas no las podemos tocar, no son objetos físicos, pero pueden ser entidades. ¿Sí? Yo puedo agarrar y decir alumnos, si los alumnos son, digamos, se ven, digamos, son concretos, son objetos materiales, pero si fuesen no materiales también los podríamos registrar como una entidad. ¿Qué sé yo? Los horarios, por ejemplo. Puedo armar una futura tabla que se llame horarios. Los horarios son objetos no tangibles, pueden ser entidad sin problemas. Y una última cuestión, está bueno que tengan en cuenta, el nombre que lleva la entidad acá siempre es un sustantivo y va en singular. Importante tener en cuenta eso. Entonces, llegados acá, y antes de pasar a las preguntas, vamos a una cuestión un poco más práctica. Rompamos un poco este esquema. A ver, volvamos a algo viejo. A ver qué vimos acá. Vamos acá. ¿Sí? En esta tabla la vimos hace un montón. A ver. Ahí tenemos la tabla vendedores. ¿Sí? Creo que fue la primera tabla que vimos allá en nuestra tercera clase. Antes de haber constituido esta tabla, antes de que alguien haya creado esta tabla en nuestra base de datos, alguien tiene que haber creado una entidad en el borrador, aunque sea mentalmente, tuvo que haber creado una entidad que llamaba vendedor. Entonces, el paso previo a llegar acá, a esta tabla, el primer paso es hacer más o menos lo siguiente. ¿Dónde estoy ahora? Me voy a la pizarra. Bien, obviamente la tabla esa se llama vendedores. Quiere decir que en algún momento alguien agarró una hojita y hizo algo más o menos así. Dibujó un rectángulo. Bien, y en su interior pensó que iba a tener, como iba a tener una tabla que se llamaba vendedores, hizo una entidad, creó una entidad que se llama vendedor. Bien, lo primero que hizo fue esto. Yo voy a crear a futuro una tabla que se llama vendedores. Y hizo así el borrador. Creó esto. Bien, lo siguiente que hizo es ponerse a pensar cuáles iban a ser sus columnas. Entonces, viendo lo que le quedó esto. Fíjense que acá tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas. Bien, vamos a tratar de memorizarlas, si no me ayudan ustedes. Quiere decir que en algún momento esta buena persona vino acá y sobre alguno de los laterales abrió paréntesis y puso, primero voy a tener una columna que se llame vendedor ID, coma. Les digo que ya me olvidé cuál era la segunda, se van a reír, ¿no? Creo que la segunda era apellido, ayúdenme si estoy en los equivocado, alguien grite. Apellido, supongo que venía nombre, sexo, dirección, estudios secundarios, muy bien, alguien creó esto, sexo, después creó dirección, bien, creó esto, estudios secundarios, y la última debe ser sucursal ID. Bien, lo que quedó ahí y cerró paréntesis. Y lo último que hizo definió cuál iba a ser clave primaria y clave secundaria. Entonces se vino por acá, a ver cómo está esto, creo que es esto. Vino por acá y a esto lo subrayó, sólido. Y vino por acá y a esto también lo subrayó. Pero ahí estaba usando una aplicación como la gente, no esto que estoy usando yo. Y
tenía la posibilidad de dibujar líneas punteadas, cosas que yo no tengo, pero entonces las vamos a crear así, las líneas punteadas, de una forma muy rudimentaria, bien a lo técnico. ¿Está bien? Ahí acabo de crear una entidad llamada vendedor, con sus atributos, sus características. Ya tengo pensado cuál va a ser mi clave primaria, ya tengo pensado cuál es mi clave secundaria. Eso seguramente, si trabajó bien el administrador de base de datos, hizo, aunque sea en su mente, hizo antes de programar esa primera tabla. Es probable que también hubiese creado una segunda entidad, por lo que estoy viendo acá, que se llame sucursal. Tenga 4 atributos y así podemos seguir constantemente. ¿Se entiende, chicos? Más o menos de qué estamos hablando. ¿Está claro eso? Bien, hacer esto a veces a uno puede, es como medio tedioso, porque hay que hacer estos dibujos. Uno lo va a hacer, digamos, yo digo personalmente, lo hago rápido en una hoja. Está bien, no le doy mucha vuelta. Pero si la base de datos se va haciendo cada vez más compleja, es una buena práctica tomarse unos minutos, unas horas para pensar esto, porque me va a ahorrar muchísimo tiempo a la hora de sentarme en el servidor y programar la base de datos. Porque si no voy a tener que improvisar sobre la marcha, que es lo peor que me puede pasar. Y peor si estoy contra reloj todavía. Digamos que necesito entregar el trabajo rápido. Ahí la presión aumenta. Entonces es recomendable pasar por esa etapa. Muy bien. Vuelvo acá. Me voy a ir al siguiente punto. ¿Algo para preguntar? Siguiente y último punto. ¿Está más o menos? Entonces sigo. Venimos bien. Dijimos que otro elemento que yo puedo graficar son las relaciones. ¿Sí? Las entidades son los rectángulos que acabamos de ver recién. Las relaciones son otra cosa distinta. Bien. La definición, una pavada. ¿Sí? Una relación, básicamente la tengo que pensar como una unión. Vieron que dice conexión o vínculo entre entidades. O sea, va a ser algo que conecte los rectángulos. Son muy importantes, casi más importantes que las entidades, las relaciones. Nosotros los vamos a representar con un rombo. A ver, amplío. ¿Sí? O sea, ¿qué están viendo ahí en pantalla? Hay dos entidades. Una a la izquierda que se llama cliente, sobre la derecha hay otra entidad que se llama producto. La relación es el rombo, que está en el medio, obviamente. El rombo lo que está haciendo es uniendo estos dos elementos. Tiene la función de explicarme, en principio, de explicarme qué pasa, qué es lo que sucede entre los clientes y los productos. Es muy importante lo que yo escriba en el interior del rombo, que tiene que ser, digamos, un verbo explicativo. Estaría bueno que me explique qué es lo que está sucediendo. Bien, fíjense que acá tenemos sustantivos, cliente y producto son sustantivos, compra es un verbo. Bien. Esos rombos pueden ser de tres tipos, o sea, hay tres tipos de relaciones, uno a uno, uno a varios a varios, pero quedan para la clase que viene, requieren estar fresquito para explicarlo, ¿sí? Y para entenderlo. Así que lo vamos a reservar para cuando volvamos el otro viernes. Pero es fundamental que yo tenga la inteligencia suficiente, cuando estoy haciendo este borrador, para entender si compra, en este caso, es una relación uno a uno, una relación uno a varios o una relación varios a varios. Porque si me equivoco ahí, cuando programe mi base de datos, no va a funcionar. ¿Sí? O va a funcionar erróneamente, devolviéndome resultados equivocados ante cada consulta que quiera hacer, o va a entrar en loop. El loop es que se queda pensando todo el tiempo el microprocesador atrapado en el interior de una tabla. ¿Sí? Se cuelga, básicamente. Bueno, entonces una tarea importante va a ser que yo pueda, después de dibujar el rombo, decir si la relación es uno a uno, uno a varios, varios a varios. Hay una forma de pensar eso que es muy sencilla, la charlamos la semana que viene. Bien. Y a tener en cuenta también es que siempre las relaciones, o sea, ¿cómo hago esto? Bueno, profe, ¿cómo se dibujar una relación? O sea, acá porque está dibujada, es simple, está bien, pero ¿cómo hago en la práctica? Ahora vamos a volver al otro dibujo y lo intentamos pensar. ¿Sí? Pero las relaciones siempre representan algo importante que sucede
en nuestro organismo. El organismo puede ser la escuela, puede ser el negocio, puede ser la empresa sobre la que estamos haciendo nuestra base de datos. Algo, digamos, que merece ser recordado, algo que es sustancial en la vida de esa organización. Eso siempre es tiene que convertirse en un rombo, básicamente, cuando estoy modelando. Modelando es hacer el borrador, ¿sí? Cuando vayan a la facultad, por favor no digan hacer el borrador ni nada por el estilo. Se llama modelar esto, ¿sí? Hacer el modelado, que a la larga es lo mismo. Muy bien. Y lo último que tenemos acá es que los nombres de las relaciones, acuérdense que son verbos. ¿Ven? Como está ahí, compra. Bien. Si esto se entendió, muy bien. Vuelvo acá donde estaba jugando. No, ¿dónde estaba? Ah, esto quiero mirar un poco más. La otra tabla, sucursal, tengo sucursal ID, dirección, localidad, código postal. Bueno, esto me lo tengo que acordar. Vuelvo acá. Muy bien, ahora tengo un problemita. Bien, me van a dar un segundito de tiempo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mover esto un poco de lugar. Bien, esto lo vamos a llevar acá. A esto lo vamos a jalar un poquito acá. Y este quedó muy grande. Ahora tengo un problema con las claves porque acá no se puede agrupar. Bueno, muy bien. Después arreglamos los de las claves. ¿Sí? Falta el subrayado. Yo tengo que pensar, vamos, si voy a tener una tabla a futuro que se llame sucursales, quiero tener es que esta persona hizo esto en algún momento. ¿Sí? Hizo lo mismo que estamos hablando hace un ratito. ¿Sí? Modeló, hizo el borrador de una entidad que en vez de llamarse vendedor, ahora la vamos a llamar sucursal. ¿Sí? Y obviamente cargó sus respectivos atributos. O sea, pensó, cabeza, pensó cuáles iban a ser los atributos. Recuerden que tenemos 4, repaso, sucursal ID, dirección, localidad, código postal. Bien, entonces, vamos de vuelta. Acá dijo, voy a tener esto que va a ser clave primaria, sucursal ID, voy a tener algo que se llame dirección, localidad creo que era, y creo que era TP, estaba con este nombre, a ver si me quedó igual. Bien, perfecto, me quedó igual. Bárbaro. Esto quedó hasta ahí. ¿Sí? Llegó a ese punto y se puso a definir, se puso a pensar cómo se iban a relacionar estas dos entidades. Entonces, él sabe que entre los vendedores y la sucursal puede haber una relación, es facilísima de ver. ¿Sí? Lo que hizo es pensar un rombo, justo tengo un rombo acá, a ver si me deja dibujarlo, hermoso. ¿Sí? Puso un rombo acá, trazó las líneas. Me hace acordar cuando jugaba con Paint esto, ¿no? Está buenísimo. No. Muy bien. La pregunta es, ¿qué nombre le puso a la relación? Tengo vendedor y sucursal. ¿Qué verbo descriptivo podemos poner ahí en el interior? ¿Se les ocurre alguno? Acá, me falta eso solo. No, tiene que ser un verbo, Alexis. ¿Sí? Acordate que es un verbo. Mirá lo que pasaba acá. El cliente compra productos. ¿Sí? Ahora yo lo que tengo que hacer, cuando modele este punto, poner un verbo que me explique qué pasa entre vendedor y sucursal. ¿Qué hace el vendedor en cada sucursal? Eso es lo que tienen que pensar. A ver qué pusieron. Muy bien. ¿Ven? Kiara dice vender. Perfecto. ¿Sí? Esa es una opción. Ahora, acá podemos entrar en el debate, porque alguno me puede decir, profe, si yo quiero poner trabaja. O sea, eh, no. Después respondo. Maximiliano dice comprar. No, comprar no, porque el que compra es el cliente.
¿Está bien? O sea, al cliente lo vas a relacionar seguramente con producto, porque lo que compra es el producto, y vas a hacer una relación como la que está en el PowerPoint, este que está acá. Vos pensás que el cliente es el que compra producto, ¿sí? Vos sos cliente, te lleva el producto a tu casa. El vendedor acá o vende, como dijo Kiara, vuelvo otra vez acá, o vende o trabaja. Alguna de los dos verbos hay que cargar ahí. Y acá es un detalle importante. Y a mí se me ocurre poner vende, se me ocurre poner trabaja. Cualquiera de los dos son válidos, porque lo que tiene que ser el verbo es explicativo. O sea, tiene que describir algo de lo que sucede. ¿Bien? Entonces, esta opción que ustedes carguen acá, este verbo, es flexible. Digamos, no hay un solo valor para decir que está correcto. Puede haber varios, ¿sí? Alguno puede decir, no, pero ¿por qué no pone trabaja? Porque el vendedor en realidad va y trabaja en la sucursal, no le importa si vende mucho, si vende... Bueno, ya da tema al debate, pero estaría bien cualquiera de los dos, ¿sí? Eh, con lo cual, esto siempre está como abierto a opinión. Digamos, uno puede decir, bueno, me parece mejor este, me parece mejor el otro. No es lo más importante, ¿sí? Porque lo más importante es lo que tenga que hacer yo después, que es lo que nosotros vamos a hacer la semana que viene, que es definir si esta relación es uno a varios o varios a varios. Ahí está el secreto, ahí es donde no me puedo equivocar. Este verbo generalmente es flexible. ¿Queda claro cómo se procede? Y uno de esa forma va pensando, va tratando de definir cómo va a ser la futura base de datos. Se hace rápido eso, no es que hay que hacer, digamos, hacer una hoja rápido, un borrador. Generalmente, si la base de datos no es muy extensa, se resuelve en un par de minutos, porque no hay muchas alternativas posibles. Incluso tiene una ventaja también adicional, que es que uno cuando lo ve como quedó terminado, ya se va dando cuenta si va a salir bien o no, o si se equivocó en algo o no. Como que tiene un bosquejo, por eso yo le llamo borrador. Es como que uno ya se puede imaginar cómo va a ser la base de datos que va a terminar programando. ¿Quedó claro, chicos? Muy bien. ¿Algo para preguntar? Bueno, perfecto. Igual queda todo grabadito y va a salir no sé si mañana o los próximos días se va a publicar esto, más la actividad 1 del módulo 2. Que hay que jugar un poco con estas cuestiones de las relaciones y las entidades. ¿Sí? Es fácil de resolver, como siempre, no es muy extensa. Así que en cuanto puedan, intenten resolverla. Muy bien, perfecto. Entonces, si está todísimo claro, podemos cortar y podemos volver a encontrarnos en una semana. ¿Te parece? Muy bien, perfecto. Buenísimo, chicos. Les mando un abrazo grande. Cuídense. Nos estamos viendo.